Una noche cualquiera se convierte en un antes y un después, cuando alguien escucha su nombre desde donde no debería venir ningún sonido. Habían pasado más de 20 años desde que el internado cerró. El edificio, gigantesco, rodeado de un espeso bosque de encinos y oyámeles, seguía en pie como una cicatriz mal cerrada sobre la tierra. Nadie lo demolía, nadie lo compraba, nadie quería tocarlo. Pero a veces se veían luces dentro. Todo empezó cuando un grupo de adolescentes decidió grabar un video para su canal. Querían probar que las leyendas del lugar no eran más que cuentos viejos, historias de monjas desaparecidas, de niños que se perdían para siempre en los pasillos, de una misa que nadie convocaba, pero a la que algunos aseguraban haber sido llamados a medianoche. Diego, Camila, Toño y Abril llegaron con linternas, un dron y sus celulares con batería al 100. Reían nerviosos. A la entrada, la reja de hierro oxidado crujió al empujarla. Más que abrirse, pareció rendirse. Adentro, el aire era denso, húmedo, olía a encierro, a madera podrida, a incienso viejo, a algo que no querían reconocer. La luz de sus lámparas bailaba sobre vitrales sucios y puertas cerradas con tablas. A cada paso el eco les devolvía su propia respiración. La capilla seguía intacta, bancas polvorientas, un altar con un crucifijo cubierto de telarañas, vitrales rotos que dejaban entrar una luna indecisa. Toño hizo un paneo con el celular y en la pantalla, por un segundo, algo pareció cruzar al fondo. Algo bajo, rápido, como un niño. ¿Vieron eso?, preguntó. No fue un reflejo, lo juro. A lo mejor fue un gato, dijo Abril, aunque sabía que no era un gato. Nadie lo creyó, ni ella misma. Decidieron seguir. Subieron por las escaleras de piedra que llevaban al antiguo dormitorio de las internas. Ahí, en la penumbra, cada habitación tenía su cama metálica alineada con una precisión monástica. Colchones viejos, algunos rotos, todos marcados con números. 10, 11, 12, leyó Camila. Faltan camas, ¿no? Contaron solo 15, pero había 30 registros de alumnas en la lista que encontraron clavada en la pared. Nombres escritos a máquina, algunos tachados con tinta negra, y uno escrito a mano, en lápiz, Rebeca G. ¿Por qué solo ese está con lápiz?, preguntó Diego. Nadie respondió. Siguieron explorando. En una de las habitaciones más alejadas encontraron juguetes antiguos. Una muñeca de porcelana sin ojos, una cuerda de saltar trenzada con hilos de color, una cajita musical que no sonaba. «¿Y esto?», dijo Abril, levantando un cuaderno lleno de garabatos. No eran dibujos, eran palabras, letras escritas al revés, páginas enteras de la misma frase. No se duerman, no se duerman, no se duerman. Una risa breve, sin humor, se escapó de Camila.
¿Quieren que alguien lo lea en el video y que nos empiecen a seguir? Puedo actuarlo. Hola, soy Rebeca y este es mi internado embrujado. Y ahí se escuchó. ¿Quién dijo mi nombre?, preguntó ella bajando el tono. Todos se quedaron quietos. Nadie lo había dicho. No fue nadie, ¿verdad? Silencio. Hasta que se oyó, de nuevo, desde el pasillo, una voz infantil, dulce, que susurraba: «Cami». Todos corrieron. No lo planearon. Fue una reacción instintiva. Salieron del dormitorio, bajaron tropezando las escaleras, salieron al vestíbulo. Diego intentó abrir la puerta principal, pero ya no cedía, como si nunca hubiese sido abierta. «Esto no es una broma, no hay señal», gritó Toño, revisando el celular. Camila se aferró al brazo de Abril, temblando. La voz era como la de una niña, pero estaba vacía, como si solo imitara cómo suena un niño. «Tenemos que calmarnos», dijo Diego, aunque apenas podía sostener la linterna. «Vamos al comedor. Revisamos si hay otra salida por la cocina». Caminaron en fila, pegados, conteniendo el aliento. La cocina estaba intacta. Ollas colgadas, tazas de metal, alacenas vacías. En una de las paredes, alguien había escrito con tiza: «No la escuches». Y justo cuando estaban por leerlo completo, la cajita musical sonó. Desde algún lugar del edificio no habían tocado ninguna. Ese sonido mecánico, repetitivo, infantil, se colaba por las paredes, descendía desde el segundo piso, arrastrando algo más, como pasos pequeños, como pezuñas, como risas ahogadas en saliva. Camila empezó a llorar. Diego la abrazó, intentando tranquilizarla. Abril apuntaba con la linterna en todas direcciones. Toño golpeaba una de las ventanas intentando romperla. No cedía, como si el vidrio fuera más grueso de lo normal. «No es posible que no podamos salir». La cajita dejó de sonar. Y el silencio fue peor, porque en ese silencio se escuchó claramente la voz de una niña, justo detrás de ellos. «¿Ya se van?» Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo, y lo que vieron, la vieron. Estaba al final del pasillo, apenas iluminada por el reflejo de la linterna de Abril. Una niña de pie, descalza, con un vestido blanco antiguo que colgaba como trapo mojado. La cabeza gacha, el cabello cubriéndole la cara, la piel grisácea como papel encerado. Y algo más, algo que todos notaron, pero ninguno quiso decir en voz alta. No hacía sombra. Toño fue el primero en retroceder. «No, no, no. Eso no es una niña». Pero ella los escuchó, porque levantó la cabeza con un movimiento seco, y en su rostro había ojos, pero sin pupilas, dos esferas lechosas, inmóviles, que no miraban sino que absorbían. «¿Dónde van, si aún no se han dormido?» La voz no venía de su boca.
Venía del pasillo entero, de las paredes, del suelo bajo sus pies. Diego gritó. Empujó una mesa hacia la niña, como si eso pudiera detenerla. Abril jaló a Camila. Corrieron por una puerta lateral que daba a una despensa. Trancaron la puerta con un palo de escoba y se metieron al fondo, entre costales y estanterías oxidadas. La oscuridad era total. Solo el sonido de sus respiraciones descontroladas, los latidos en los oídos. ¿Qué era eso?, susurró Abril. ¿Quién era? No es un quién, dijo Toño con la voz temblando. Es la cosa que mencionaban en los foros, la que no te deja salir si la escuchas. Diego se cubrió el rostro. ¿Por qué vinimos? ¿Por qué pensé que sería divertido? Camila no hablaba. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Murmuraba algo. Abril se acercó para escuchar. Estaba repitiendo la frase del cuaderno. No se duerman, no se duerman, no se duerman. Camila, la sacudió. Reacciona, eso no ayuda. Camila pestañeó como despertando. Ella me habla en sueños desde antes de venir. Me decía que la escuchara, que me llevaría a un lugar sin dolor, que ya me estaba esperando. ¿Desde cuándo?, preguntó Diego. Desde hace semanas, desde que vi la foto del internado. No quería venir, pero algo me jaló, como si ya la conociera, como si hubiera estado aquí antes. Toño golpeó la pared. Tenemos que salir, buscar una ventana, algo. Salieron de la despensa. El pasillo estaba en silencio, pero era ese tipo de silencio en el que sabes que algo te observa, que algo espera que bajes la guardia. Caminaron por una galería larga, con vitrinas llenas de reliquias, rosarios viejos, misales, medallas oxidadas, y detrás del vidrio, reflejos que no coincidían con sus movimientos. El reflejo de Camila, por ejemplo, sonrió cuando ella no lo hizo. La linterna de Diego parpadeó. «Vamos a la biblioteca», dijo. «Tal vez haya planos, algún mapa del edificio», y así lo hicieron. La biblioteca estaba intacta, cubierta de polvo, pero sin señales de vandalismo, como si el tiempo hubiera pasado de puntillas por ahí. En una de las mesas había una pila de libros abiertos, como si alguien los hubiese estado usando recientemente. En uno de ellos, una página arrancada mostraba un dibujo a mano. La imagen de una mujer alargada, sin rostro, con los brazos extendidos. Detrás, niños con túnicas de dormir, todos de espaldas, caminando hacia un árbol. Camila lo señaló. Ella dijo que hay un jardín con un árbol seco que si lo encontramos, todo se detiene. ¿Y cómo sabemos que no es una trampa más?, preguntó Abril. Pero en el fondo, todos sabían que no había otra opción. El edificio estaba cambiando. Lo notaban. Las paredes se sentían más estrechas. Las puertas daban a lugares distintos.
Las ventanas ahora estaban cubiertas con vitrales que no habían visto antes. El internado los estaba reconfigurando, buscándolos, preparándose para dormirlos. Salieron de la biblioteca, guiados por los murmullos. Ya no era una sola voz. Ahora eran muchas, infantiles, cánticos rotos, como un coro que nunca aprendió la letra. Caminaron por un pasillo curvo que descendía como espiral. Una puerta doble al fondo, entreabierta. Desde allí se filtraba un resplandor frío, azulado, y un olor dulzón, como a flores marchitas, y algo más, algo metálico. Toño empujó la puerta. El jardín estaba ahí, circular, rodeado de muros altísimos, con un solo árbol al centro, seco, retorcido, como si se hubiera quemado de adentro hacia afuera, y a su alrededor, columpios, 10 exactamente, todos vacíos, todos crujiendo suavemente, aunque no había viento. «Aquí es», susurró Camila. Se adelantó. Los demás la siguieron, y entonces los columpios se detuvieron, todos al mismo tiempo, y una figura apareció detrás del árbol. No caminaba, se deslizaba. Llevaba el mismo vestido que la niña del pasillo, pero ahora tenía una corona de flores secas sobre la cabeza. Sonrió. «Ahora que llegaron, pueden dormir». El suelo tembló, y las raíces del árbol empezaron a extenderse hacia ellos. Las raíces se arrastraban como serpientes, negras, nudosas, con pequeños dedos en las puntas, como si buscaran algo o a alguien. Diego fue el primero en moverse, jalando a Camila hacia atrás. Toño y Abril retrocedieron también, pero el círculo estaba cerrado. No había salida visible. El muro era demasiado alto y liso, sin ventanas, sin puertas. Solo el cielo negro, inmóvil, sin estrellas. La figura junto al árbol se inclinó hacia adelante. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras, vacías, húmedas. Pero su sonrisa seguía ahí, ensanchándose como una grieta en la tierra. «Uno debe quedarse para que los otros puedan irse». Su voz ya no sonaba como una niña. Era algo más viejo, como una cuerda vibrando bajo tierra. Diego sacó el celular, apuntó con la linterna, pero la pantalla estalló en estática. Una interferencia insoportable. Entonces, la figura alzó un brazo y apuntó a Camila. «Tú escuchaste primero». «No», gritó Abril, poniéndose frente a ella. «Ella no va a quedarse». Pero las raíces ya la habían alcanzado. Una se enroscó alrededor del tobillo de Camila, jalándola. Ella cayó de espaldas, gritando, arañando la tierra. Toño se abalanzó para ayudarla, pero una segunda raíz lo derribó. «Ayúdame», gritaba Camila con la voz rota. Diego se lanzó hacia ella, usó una de las estacas de los columpios para golpear las raíces. No era suficiente.
El árbol se agitaba como latiendo. De entre sus ramas empezaban a caer hojas secas, pero no eran hojas, eran fragmentos de papel, páginas del cuaderno, cientos, y todas repetían la misma frase: no se duerman, no se duerman, no se duerman. «Hay que decirlo», gritó Abril desesperada. «Es un conjuro, es una advertencia, díganlo conmigo». Y empezaron a recitarlo. Camila entre sollozos, Toño sangrando de una ceja, Diego a gritos. Y cada vez que lo decían, las raíces titubeaban, como si dudaran, como si retrocedieran, apenas. Pero entonces la figura del árbol habló de nuevo. Dormir es todo lo que quiero. Solo una mente abierta, solo un pensamiento que se rinda. Y levantó ambos brazos. Las cuerdas de los columpios se tensaron. Cada una formaba un lazo. Las sombras se estiraban bajo sus pies. Y entonces, un alarido, agudo, inhumano, una silueta se materializó detrás de Diego, alta, grotesca, formada de sombras y tela vieja, como una monja sin rostro, con brazos larguísimos. Extendió una mano huesuda y tocó el hombro de Diego. Él cayó de rodillas y sus ojos se voltearon. «¡No!», gritó Camila. «¡No se lo lleven!». Pero Diego ya no estaba. Estaba en el columpio, colgado, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. «Uno se ha dormido», dijo la figura. Y desapareció. El jardín se iluminó con una luz opaca. Las raíces se detuvieron. El árbol dejó de latir. Y una abertura apareció en el muro. Una puerta pequeña, justo al nivel del suelo. Camila se levantó tambaleándose. «¿Nos vamos?», preguntó Toño. «No todos», respondió Abril. Diego seguía en el columpio, flotando ligeramente, su rostro en paz, como dormido, como en un sueño que no termina. «Tenemos que dejarlo», dijo Camila con la voz rota. «Fue él o nosotros». Cruzaron la puerta y todo cambió. El edificio ya no era el mismo. Los pasillos estaban cubiertos de niebla. El suelo era húmedo, irregular, y las paredes eran de madera crujiente, como si caminaran dentro de una cabaña antigua. En una de las paredes, una inscripción: «Primera prueba superada. La siguiente es la vigilia». Y al fondo, un sonido. Un tic-tac, un reloj de péndulo, un dormitorio con literas y 3 camas listas. «¿Y si solo estamos avanzando hacia otro juego?», preguntó Toño, mirando a su alrededor. «Entonces no dormiremos», dijo Abril. «No más». Porque ahora lo sabían. Dormir allí no era descansar, era desaparecer. Pero una de las camas ya tenía a alguien dentro, un cuerpo cubierto por una sábana, inmóvil,
y respiraba. La sábana se movía apenas. Un leve ascenso y descenso, respiración, pero ninguno de ellos se atrevía a tocarla. Toño se acercó primero, tragando saliva. Lentamente, con 2 dedos, retiró el borde de la tela. Lo suficiente para ver un rostro. El de Diego. Dormido. Otra vez. Pero su cuerpo seguía allá, colgado en el columpio. No, susurró Abril. Esto no tiene sentido. Camila dio un paso atrás. Es una copia, o un reflejo, o un aviso. No lo sé. Pero entonces los ojos de Diego se abrieron, blancos, sin pupilas, y de su boca salió un susurro que no era suyo. Falta uno. La puerta por la que habían llegado se cerró de golpe. Las luces del dormitorio parpadearon. De nuevo, el reloj de péndulo. Tic, tac, tic, tac. Más rápido, más fuerte. Los 3 se quedaron inmóviles y la habitación empezó a girar. No físicamente, sino en la sensación, como si el mundo a su alrededor se plegara sobre sí mismo. Las paredes se alargaban, las camas se multiplicaban, y de cada cama salía una figura. Niños, docenas, caminando en círculos, con los ojos cerrados, murmurando palabras que no se entendían. Camila gritó. Intentó correr, pero el suelo se volvió blando, pegajoso, como lodo caliente. Las figuras los rodeaban, cantaban, una canción que no existía, pero que dolía en los oídos. Y entonces todo se detuvo, como si el tiempo se quebrara. Las figuras se congelaron. La puerta volvió a abrirse y frente a ellos el último cuarto. No un pasillo, no un jardín, una sala con paredes de espejo. Al entrar, sus reflejos no los imitaban. Cada uno hacía algo distinto. Toño veía su reflejo sangrando por los ojos. Abril, con las muñecas cubiertas de marcas. Camila, riendo. Con la cara de la niña del árbol. ¿Qué es esto?, gritó Toño. ¿Qué quieren de nosotros? Una voz desde los espejos respondió. Quiero saber quién realmente eres. Las luces se apagaron y comenzaron las voces. Camila escuchó a su madre, a su padre, a alguien más. Una voz de hombre que no reconocía, pero que le decía al oído cosas que solo ella sabía. Miedos antiguos, secretos de infancia, recuerdos falsos, o tal vez verdaderos. Abril se abrazó a sí misma, sintiendo un frío que venía desde dentro. No podía moverse, no podía gritar. Su reflejo le sonreía, pero era una sonrisa forzada, como si alguien más la estuviera usando como disfraz. Toño cayó de rodillas. Su reflejo caminó hacia él desde el espejo. Salió, literalmente, poniendo un pie fuera del cristal. Era él,
pero distinto, con los ojos vacíos, con la boca cosida, y aún así hablaba. Tú eres el que sobra, tú eras el cuarto error. Lo levantó del cuello, y Toño dejó de moverse. El reflejo volvió a entrar al espejo, y Toño quedó en el suelo, muerto. El cuerpo se desvaneció. Solo quedaron sus huellas marcadas en el piso. Camila y Abril, solas, en silencio, hasta que el espejo frente a ellas se agrietó y cayó. Detrás, la salida, un túnel angosto, de tierra, como si alguien lo hubiera excavado a mano. Caminaron, por minutos, por horas, no supieron. Salieron a un bosque. Ya amanecía. Las aves cantaban. El aire era fresco. El internado había desaparecido. Ni ruinas, ni rastro. Solo un claro. Volvieron a casa. Camila jamás volvió a hablar del tema. Abril cambió de ciudad. Nadie supo lo que pasó, hasta que semanas después, Camila recibió un paquete, un cuaderno, el mismo, con una nueva página al final, solo una frase. Gracias por jugar, faltan más. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.